Soy Miguel Flores, soy docente de la Cátedra de Administración Financiera y dada la coyuntura que estamos viviendo, vamos a tratar de ayudarlos, de orientarlos a través de estas clases un poco improvisadas. El objetivo que tengo es ayudarlos a entender algunos temas de los que están incluidos en este capítulo, el capítulo 2, y con la idea de que sea para poderles facilitar el desarrollo de la materia y el aprendizaje. Lo primero que les voy a pedir es paciencia. Además de los conocimientos financieros que necesitamos, es un poco paciencia para que todos entendamos o nos ayudemos con esta nueva metodología de enseñanza. Les va a ayudar, yo voy a desarrollar algunos puntos de los que están en la presentación que está colgada en el aula virtual, así que les convendría tener la mano, así van siguiendo más o menos lo que voy hablando con esa presentación. La presentación la pueden buscar en el aula virtual, en la parte 2, donde dice decisiones de inversión, en el capítulo 2, valoración de activos, y dentro de materiales teóricos de la unidad 2, el que está identificado como bonos. Bueno, como les dije, voy a desarrollar los principales temas del capítulo, o los que consideramos más importantes o más difíciles en su entendimiento. Bueno, empecemos con bonos. Bonos. Veamos un poco esto, qué es lo que es un bono. En la PPT está muy clara, la definición está perfecta. Pero un bono no es otra cosa que un empréstito, un préstamo, al que utilizan o que requieren empresas o el mismo Estado. Entonces, la definición de bono es un instrumento financiero mediante los gobiernos y las empresas se financian. Es decir, es otra manera de conseguir fondos. Los bonos los pueden emitir el Estado o las empresas, de ahí que se conocen como bonos públicos o bonos privados, según quien los emita. Se pueden emitir en diversas monedas, pesos, dólares, euros, etc., lo que el mercado pueda tomar. Los bonos públicos los emite el Banco Central de la República Argentina o los gobiernos nacionales, provinciales o municipales. Los que emite generalmente el Banco Central son letras, ¿sí? Son letras de tesorería. El objetivo que tiene la emisión es la regulación monetaria, digamos. El Banco Central generalmente emite letras con el objeto de regular la oferta monetaria que hay en la plaza. Esa es fundamentalmente la misión. Ya los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales o municipales emiten porque tienen algún proyecto de inversión, alguna obra que realizar, rutas, etcétera, lo que les parezca, o por alguna cuestión deficitaria. Bueno, en estos momentos ustedes habrán escuchado que la provincia de Córdoba está evaluando emitir un bono de unos 9.000 millones con condiciones a comunicar en el corto plazo. Digamos, en ese caso, la garantía o los fondos para devolverlo salen de la recaudación impositiva de la provincia. Los privados también emiten bonos. Los más conocidos son las obligaciones negociables, que es en las que nos queremos focalizar un poco. Las obligaciones negociables es un préstamo que la diferencia es que en vez de que el banco, que la empresa va a pedir los fondos al banco, los pide del mercado, de una cantidad X de inversores. La mejor
la mejor ventaja que tiene esto es que el que emite, es decir, el que va a tomar la deuda, el caso de la empresa, es el que fija las condiciones. Distinto es cuando uno va a un banco, donde el banco es el que le fija las condiciones a uno. Entonces, esa es una gran fortaleza que tiene. Por supuesto que las condiciones de emisión tienen que ser algo razonable para lo que hay en el mercado, si no, no van a ser tomadas por los inversores. Resulta interesante que repasemos alguna terminología por ustedes conocida, pero que ayudan a la evaluación de bonos, ¿no? Nosotros nos vamos a focalizar en lo que es la evaluación de un bono, ¿no? Que es un tema importante en la materia. Repasemos algunos términos que ustedes ya los conocen, a varios de estos, ¿no? El valor nominal, por ejemplo, valor facial, es el valor, ¿cierto?, verdadero de la obligación. Cuando uno emite un bono, lo emite por un valor nominal de X pesos, dólares o euros, y es lo que tiene que devolver al finalizar o como tienen las condiciones de emisión. Así que es un término importante. Además, el valor nominal es el que se va a usar de base para calcular los intereses que hay que pagar, las amortizaciones de capital, etc. Bueno, el tipo de emisor lo conoce, el monto de emisión, modelo de emisión, fecha de emisión, plazo y fecha, periodo de gracia. El periodo de gracia puede presentarse en algunos títulos donde el emisor dice: yo por determinado tiempo no voy a pagar los intereses, esos intereses se capitalizan y después se abonan en conjunto. Garantías, jurisdicción, es un tema, jurisdicción o legislación aplicable, esto que se conoce on-offshore, hoy es un tema bastante actual, o diría que está bastante hablado, porque no sé si habrán leído que a la cosa de 10 días o hace muy poquito, el gobierno decidió una moratoria unilateral de los bonos que están bajo legislación argentina. Tiene mucho que ver con esto. Es decir, la jurisdicción aplicable de un bono, cuando el país fundamentalmente emite algún bono, establece que en el caso de litigio se recurrirá a los tribunales de Nueva York, de Luxemburgo o a los tribunales nacionales. De ahí que esta denominación, cuando un bono se dice que es onshore, significa que está bajo ley nacional. Cuando se dice que es offshore, es a legislación extranjera. Bueno, en estos momentos los bonos que son onshore, es decir, bajo legislación argentina, están en una moratoria unilateral hasta el 31 de diciembre. El gobierno decidió no pagar ningún tipo de servicio de deuda hasta el 31 de diciembre, pero solo para lo de legislación nacional. Amortización es la devolución del capital. Cada vez que se paga capital o se devuelve capital del bono se denomina amortización. Renta o interés, cada vez que se paga el interés pactado se denomina renta o interés. También puede ser que los encuentre bajo la denominación de cupón de amortización o cupón de interés, es exactamente lo mismo. El valor nominal residual es otro término importante. Esto es lo que va quedando de capital adeudado a lo largo de la vida del bono. Es decir, si el bono llega amortizado el 50% de capital, el valor nominal residual será el 50%. A ver, para que no haya confusión, si se ha aumentado, se ha amortizado el 25% del capital de un bono, el valor nominal residual es del 75%. Cupón de renta o de interés acabamos de hablar, cupón de amortización, tasa de cupón o de renta. Esta tasa de cupón o de renta es el interés que está previsto abonar en la obligación negociable. Es decir, en las condiciones de la emisión se dice se va a pagar un interés de tanto o un interés flotante que se sacará de tal forma, etcétera, etcétera.
No hay que confundir con la RAP, que es la tasa de rendimiento al vencimiento, que es un costo de oportunidad, que ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, la tasa de cupón es la obligación de interés que asume la empresa al momento de emitir la obligación. El valor par, bajo la par y sobre la par, no es otra cosa de cómo sale la emisión en función de cómo está el mercado. Es decir, cuando el valor nominal es igual al valor de cotización, el valor es a la par. Si el valor nominal es inferior al valor de cotización, el valor es bajo la par. Y si el valor de emisión, el valor nominal es superior al valor de cotización, es sobre la par. Ya lo conocen. La vida o periodo del vencimiento es distinto del plazo, ¿no? El plazo es toda la duración, hace todo el periodo de tiempo, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento. Y la vida o periodo del vencimiento se entiende un poco desde el momento que yo estoy haciendo el análisis hasta el final del título. Es decir, un título de 10 años, si yo hago el análisis en el año 6, el periodo de vencimiento serían 4. El rendimiento al vencimiento, o RAP, que es uno de los conceptos más importantes de bono, se refiere al costo de oportunidad de los inversores. Lo vamos a ver en más detalle, pero esto un poco les adelanto, sería la tasa que están dispuestos a tomar un bono, es decir, la tasa de rendimiento que están dispuestos ellos a aceptar en un bono, porque eso surge de comparar con bonos similares, por supuesto. Lo vamos a ver en más detalle. Los intereses corridos y el valor técnico. Bueno, esto sirve un poco, está relacionado con lo de paridad. Los intereses corridos son el devengamiento de intereses hasta una determinada fecha. Digamos, yo quiero saber un bono, cuántos son los intereses corridos que tiene hasta el día de hoy. Eso, más el capital adeudado, es el valor técnico. Es decir, el valor técnico no es otra cosa que lo que debería valer el bono en una fecha determinada, considerando lo que falta amortizar de capital y los intereses devengados hasta esa fecha. Si yo ese valor técnico lo relaciono con el valor de cotización, me dice la paridad. Es decir, si el valor de cotización es 100 y el valor técnico es 100, la paridad es 1 o 100%. Si el valor de cotización es superior al valor técnico, tenemos una paridad superior al 100%. Y si el valor técnico es inferior, si la cotización es inferior al valor técnico, estamos en una situación complicada, digamos. Es decir, lo que hoy puedo vender un bono no me alcanza para el equivalente de los intereses corridos y el valor técnico. Es mucho lo que ha pasado estas últimas semanas con los bonos, los bonos argentinos, una vez que se informó de la moratoria unilateral. ¿Qué pasó? Cayeron las cotizaciones, con lo cual esta paridad anda por alrededor del 30%. Es decir, el valor de cotización es un 30% de lo que sería el valor técnico, las amortizaciones de capital pendiente y los intereses. Duration o duration modificada son dos indicadores de vida y de sensibilidad. También lo vamos a ver, se usa mucho para comparar bonos, una medida, un indicador de más riesgo. Ya vamos a calcular, vamos a presentar el indicador y van a entender qué es. Los bonos bullet lo menciono porque es muy común en el mundo, y en la bibliografía van a ver que casi todos los análisis están basados en este tipo de bono. Los bonos bullet o bala son bonos que pagan intereses durante toda la vida y el capital lo devuelven al final. Es decir, lo que nosotros conocemos como un sistema americano. Hay muchos análisis que hay en la bibliografía que están basados en este sistema de amortización, en este tipo de bonos. Y bueno, por último, los bonos cupón cero, que el bono cupón cero es un bono, en realidad esto lo usa mucho el Banco Central con las letras,
donde la letra que emite el banco, al momento de emitirlas, descuenta el interés y al fin del periodo devuelve todo el valor nominal. A ver, supongamos que el lunes el Banco Central va a emitir una letra por un año de 1.000 pesos. El banco, hay que licitar generalmente, entonces supongamos que se llega a que la tasa que va a pagar va a ser del 10%, es decir, 100 pesos es la tasa, el importe del interés según la tasa establecida. Entonces el día lunes nosotros vamos a pagar 900 pesos por el bono en vez de los 1.000 de valor nominal y cuando pase un año vamos a cobrar 1.000 pesos. Así es más o menos cómo funcionan estos bonos cupón cero. Es como una tasa de descuento. Yo acá les he preparado más o menos algunas obligaciones negociables reales para que veamos dónde está la terminología que hemos usado, ¿no? Bueno, esta es de hace varios años ya, esta de Arcor. Establece la moneda, el plazo, el monto de emisión, la tasa de interés. Miren acá, la tasa de interés es 9 meses tasa fija y después 15 meses de tasa variable, calculada de diferentes maneras. Establece cómo es el pago de interés trimestral y el pago de capital al vencimiento. Es un bullet también. Dice cuánto es lo mínimo que hay que suscribir, porque eso se lo manda, está buscando inversores. Acá en este caso creo que esto lo manda el Banco Santander, entonces le pregunta a sus clientes si alguno está interesado en comprar esta obligación. Está buscando inversores. Esta es más nueva, esta es de abril, creo, de marzo es esta, de marzo del 2020. Y vemos también la terminología que veníamos usando. La moneda dólares estadounidenses, especifica cómo vas a calcular el cambio. Hay que suscribir el 100, el monto total es 50 millones, el plazo es 48 meses, amortiza bullet, directamente acá ya usa la terminología bullet. La tasa es una tasa fija que se define a nivel en subasta. Bueno, esta es otra particularidad donde cuando hay mucha volatilidad con las tasas, como está pasando ahora, algunas emisiones son directamente se establece la tasa promedio de corte de todos los inversores que subastaron, una particularidad. El pago de los intereses es semestrales, te dice cómo se paga. Acá otra cosa que no estaba en el anterior, la calificación del riesgo la hizo Fix, una calificadora de riesgo, con esta codificación que tiene, en este caso Argentina, son bonos de Argentina, la categoría, las calificadoras de riesgo tratan la incubrabilidad, el riesgo que no paguen, fundamentalmente. Evalúan la empresa y llegan a esa conclusión. Y bueno, y después otras características del bono, ¿no? Estos son casos reales para que vean cómo es. También están buscando inversores. A ver un segundo, que no sé qué pasó acá. Ahí está. Bueno, tenemos otro más, esta es de John Deere, también da las características, después si las quieren ver cómo les va a quedar esto en el aula virtual, pueden repasar todas las características, la información que pide, la información que da. En este caso también es bullet, en este caso 20 meses de vencimiento con pagos trimestrales. Es una obligación de una clase, acá hay otra obligación de otra clase que también es bullet, la amortización es a 18 meses y la fecha de vencimiento es 18 meses y los intereses trimestrales. Es a efectos de conocimiento de casos reales. Vamos a avanzar con lo que es valuación. Ya saben valuar un activo, porque ya lo han visto, siempre buscando los flujos de fondos futuros. Cualquier activo económico, o el valor económico de cualquier activo, se calcula con esta fórmula, que no es otra cosa que la sumatoria de los flujos de fondos futuros que va a generar el activo. Y todos descontados
a una tasa R, que es una tasa de costo de oportunidad, que en este caso es una tasa de costo de oportunidad. En todos los casos tiene que ser una tasa de costo de oportunidad que compara con alternativas de inversión de riesgo similar. Es decir, que si yo quiero evaluar un activo, tengo que buscar los flujos de fondos futuros proyectados, descontarlos a la tasa R, que es una tasa de costo de oportunidad o tasa de rendimiento mínimo requerido, y así me da el valor del activo. Siguiendo ese criterio, vamos a evaluar los bonos. Para evaluar un bono vamos a tener en cuenta los flujos de fondos futuros, el cupón de renta, el interés, más las amortizaciones de capital, descontadas a una tasa de costo de oportunidad, que es la RAP que hablamos al principio. Entonces, el descuento de los flujos de fondos futuros me da el valor actual de un bono. Exactamente la misma metodología que estábamos siguiendo para calcular el valor de cualquier activo. Vamos a ver unos simples ejemplos para que ustedes entiendan un poquito más o que les facilite un poco lo que estamos hablando. Este es un bono, son bonos muy simples, un bono bullet, es decir, sistema americano, tiene un valor nominal de 1.000 pesos, tiene un plazo de 5, es decir, 5 periodos, yo le puse años, pero se puede calcular siempre y cuando la tasa esté en relación a los periodos de pago de intereses. Es decir, si yo hubiera puesto 5 semestres, la tasa debería haberse calculado semestralmente. Entonces es un bono de 1.000 pesos de valor nominal a un plazo de 5 años, una tasa nominal anual del 10%, y como tiene pagos de intereses anual, es exactamente igual que la tasa efectiva del 10%. El capital se devuelve al final del plazo, las características del bono. Entonces supónganse que ustedes, como administradores financieros, plantean el desarrollo de este bono que están por emitir. Este bono que están por emitir tendría un flujo de fondos de pago de servicios de intereses de 100 pesos por los próximos 5 años. El último año también deberían devolver el capital. Entonces, ustedes, utilizando la fórmula que conocen de los flujos de fondos futuros descontados a la tasa de costo de oportunidad, nos tiene que dar el valor actual del bono. Acá ya está calculado, ustedes lo pueden sacar con facilidad. En este caso, la tasa de costo de oportunidad del RAP es del 10%, entonces el valor actual es de 1.000 pesos. Cosa lógica porque sí, como les había dicho, sí, la tasa nominal es igual a la tasa RAP, el bono va a cotizar a la par, y en este caso va a dar el mismo valor al valor nominal. El valor nominal, igual que el valor de cotización, es un bono que está a la par. Después lo vamos a resumir a los resultados. Pero supongamos que la tasa RAP es del 8%. Es el mismo bono, 1.000 de valor nominal, 5 años de plazo, tasa nominal del 10%, exactamente el mismo bono. La diferencia es que la RAP, el costo de oportunidad, ha bajado. Antes era el 10% y ahora es del 8%. Aplicamos la misma metodología, o sea, la misma fórmula de proyectar los flujos de fondos futuros, que son exactamente lo mismo, porque como la tasa cupón es del 10%, la TNA no se los aclaré, pero esta TNA es la tasa cupón del bono. En las condiciones del bono dice, voy a pagar un interés del 10% anual vencido, y el capital lo voy a devolver al final. Entonces, si el flujo de fondos en ambos casos es el mismo, porque devuelvo 100 pesos de interés y 1.000 pesos de capital. Es decir, pago 100 pesos de alquiler, de interés, y devuelvo 1.000 pesos de capital. Si actualizamos, es decir, calculamos el valor del bono a una tasa RAP del 8%, resulta que el valor actual es de 1.080 pesos.
Es decir, sería un bono que está emitido sobre la par. La tasa nominal anual es superior a la tasa RAP. Entonces, los inversores tienen bonos similares que rinden menos. Esta situación no se va a mantener en el tiempo. El otro caso que podemos ver es que la tasa RAP es del 12%, es superior a la tasa cupón. En este caso, el flujo de fondos del bono es exactamente el mismo, aplicamos la misma fórmula, los flujos de fondos futuros del bono descontados a la tasa de costo de oportunidad y vamos a obtener que el valor actual del bono es de 928 pesos. Es decir, hemos visto las tres alternativas que se pueden presentar con distintas tasas RAP. Una tasa RAP igual a la tasa cupón, una tasa RAP inferior a la tasa cupón y una tasa RAP superior a la tasa cupón. En conclusión, lo que hemos hecho es esto nada más. Si la tasa cupón es mayor a la RAP, el resultado es sobre la par y la paridad es mayor del 100%. Si es igual, da el 100%, es un bono a la par, y si la tasa cupón es menor que la RAP, da menos del 100%. El valor técnico es el valor nominal residual más los intereses corridos. En este caso, en el momento cero, el valor nominal es todo el valor, lo que se debe, los 1.000 pesos, y no hay intereses corridos todavía. O sea que el valor técnico sería 1.000 pesos. Y el valor de cotización que se presentó en cada uno de los tres casos. ¿Qué serían estos los valores? Para el primer caso, 1.000 pesos de valor de cotización, 1.000 pesos de valor técnico, bullet a la par, 100% es la paridad. Bullet sobre la par, el valor de cotización es la 1.080, el valor técnico sigue siendo igual, porque el valor residual es de 1.000 pesos y los intereses son ceros. Tenemos una paridad de 108%, y en el que es bajo la par, el valor de cotización es de 928, el valor nominal, el valor residual, el valor técnico es 1.000 pesos, con lo cual nos da una paridad del 93%. Acá están resumidas los tres casos, muy sencillos, por supuesto, porque es un bono burdo. Después en prácticos van a profundizar un poco el cálculo de bonos más difícil. Pero el concepto es este, digamos, de lo que es valor de cotización relacionado con valor técnico es la paridad. Y el valor técnico lo constituyen el valor residual, es decir, el capital adeudado que todavía no se ha cancelado, más los intereses corridos al momento que hago el cálculo. Vamos a ver otro tema que también lo tienen planteado ustedes en la PPT, que se denomina riesgo de la tasa de interés. Bueno, la fórmula de cómo se calcula un bono nos está un poco planteando esta situación del riesgo de la tasa de interés. El riesgo de la tasa de interés es el riesgo que tienen los portadores de un bono ante cambios en la tasa RAP. Es decir, si nosotros vemos la fórmula de calcular un bono, el valor de un bono, ahí podemos ver que el plazo, es decir, el mayor plazo que tenga, el mayor n, afecta en la fórmula, y la mayor magnitud de los pagos que recibamos, intereses y capital, también afectan el valor. Entonces, podemos concluir que el riesgo de la tasa de interés depende de dos factores básicos. El plazo al vencimiento, que es una relación directa, es decir, a mayor plazo yo tengo que tener una mayor variación en el precio, y la magnitud de los pagos. Si yo tengo más pagos a cobrar, debería tener menos variación. Se los voy a decir más claramente. A ver cómo se ve. Supongamos que tenemos un bono o dos bonos con igual tasa, pero
uno de ellos tiene mayor plazo que otro. En este caso, el bono con mayor plazo va a variar más su precio ante cambios de la tasa RAB. Es decir, el bono que tiene mayor plazo a igualdad de tasa cupón, supongamos que sea un bono bullet para no complicarlo. Si tenemos dos bonos con igual tasa cupón, pero uno tiene más plazo que otro, si cambia la tasa RAB, el valor del bono que tenga mayor plazo va a ser, la variación del valor del bono que tenga mayor plazo va a ser mayor que al bono que tenga menor plazo. Lo mismo podemos ver respecto a la tasa cupón. Y tasa cupón, acá hay que ser claros. O sea, no es solamente el interés, sino también la amortización, como está bien expresado ahí. Es la magnitud de todos los pagos. En este caso, a mayor magnitud de los pagos, es decir, a mayor acreencia yo a cobrar, el bono que tenga más interés y más amortización a cobrar va a variar menos frente a las variaciones de la tasa RAB. O sea, el precio del bono que tenga más magnitud de pagos va a variar menos que el que tenga menos de magnitud de pagos. Cosa lógica. A ver, esto, acéptenme el término, pero es como más vale pájaro en mano que 100 volando. Si yo voy a cobrar, digamos, más cerca y más monto, va a ser un bono que lo voy a querer más que otro que cobre más lejos y menos monto. Es solamente eso. Pero es muy importante este concepto en todo lo que hace a la constitución o composición de una tasa RAB. Veamos gráficamente cómo se puede ver esto que estamos hablando. Acá tenemos dos bonos. En este eje tenemos el valor del bono y en este otro la tasa RAB. Estamos viendo cómo varía el valor del bono ante cambio en la tasa RAB. Tenemos un bono que es a 10 años, este que tiene más pendiente, y un bono que a un año que tiene menos pendiente. Entonces, si nosotros vemos, la tasa RAB está al 10% y el valor del bono es de 1.000 pesos. Si la tasa RAB disminuye al 5%, el bono que es a un año ha tenido esta variación, pero el bono de 10 años ha tenido muchísima más variación. Lo mismo se da si la tasa RAB aumenta. Si la tasa pasa de 10 a 15, el bono de un año tiene una variación, el valor del bono estamos hablando, no tiene una variación mínima, pero el de 10 años tiene una variación más importante. De eso se trata esto. También lo podemos ver con números, por si no se entiende bien gráficamente. Miren esta tablita. Acá tenemos 3 bonos similares. Acuérdense también que siempre cuando estamos comparando, estamos analizando bonos, los bonos tienen que ser similares, porque los riesgos tienen que ser similares, si no, no haríamos un buen análisis. En este caso tenemos 3 bonos a distintos plazos, pero los 3 bonos tienen el mismo valor nominal y tienen la misma tasa cupón, y son bullet también, así no nos complicamos con la amortización, solamente a los efectos didácticos. La amortización también habría que tenerla en cuenta. Entonces, vamos a ver qué pasa con el valor del bono cuando cambia la tasa cupón y hay diferente plazo. Vamos al 10%, la tasa está en 10%, los 3 bonos tienen un valor de 1.000 pesos. La tasa pasa del 10 al 9, el bono que tiene un año de plazo cambia de 1.000 a 1.009, 9 pesos con 17. El bono que tiene 20 años de plazo pasa de 1.000 a 1.091, es decir, 91 pesos de diferencia. Y el bono de 30 años pasa de 1.000 a 1.102, 102,74. Esto es lo que nos dice una parte del riesgo de tasa de interés. Cuando yo tengo bonos con mayor plazo a igualdad de tasa cupón,
una variación en la tasa RAP va a ser más sentida por el bono de más largo plazo. Eso es todo. Y esto podemos ver, a ver si rápidamente podríamos llegar a la conclusión que un sistema de amortización americano, donde la amortización del capital al final es un bono con mayor riesgo de tasa que un bono de un sistema alemán, donde vamos recibiendo la amortización antes que el sistema, la amortización de capital antes que el sistema americano. Este tema está muy relacionado con lo que se denomina duration. ¿Qué es lo que es la duration? Es un indicador, fundamentalmente se usa con fines comparativos, pero es un indicador que nos muestra la vida, o calcula, mejor dicho, la vida financiera de un bono, a diferencia de la vida cronológica. Porque, a ver, la vida cronológica es el plazo. Un bono de plazo de duración de 5 años tiene una vida cronológica de 5 años. Pero la vida financiera está más relacionada a el tiempo que hay en que yo recupero el dinero invertido. ¿Está claro? Es decir, un bono que tiene de un plazo de 5 años, sistema americano, con misma tasa de interés, que me pague interés y capital al final, va a tener una vida financiera más larga que el mismo bono, pero por sistema alemán, porque yo voy a ir recuperando capital con fecha anterior que el sistema americano. Eso es lo que se conoce como duration, vida financiera de un bono. Y para sacar la cuenta se saca una ponderación, se le da una ponderación a los flujos de fondos según el plazo. Acá está la fórmula, siempre estamos actualizando, ¿no? Los flujos futuros, como siempre, descontados a la tasa RAP, relacionados o divididos por el precio de cotización a nivel cero y ponderado por el periodo. Es decir, el flujo de fondos del año 1 va a estar ponderado por el año 1, por 1. El flujo de fondos del año 2 va a estar ponderado por 2. Lo que obtenemos es la vida financiera de ese título. Y muy importante a tener en cuenta, se obtiene en la misma unidad de tiempo de los flujos de fondos. ¿Qué significa esto? Supongamos que todos estos flujos de fondos son periodos, estos T son años. Entonces la duration que se obtiene es en años. Se obtiene una duration de 3,5 años. Pero si los flujos de fondos estuvieran expresados, fueran semestres, es decir, si la anticuación haya sido semestral y la tasa también es semestral, etcétera, etcétera, en ese caso el resultado que se obtiene de la duration son semestres. Supongamos 25 semestres. Esto es importante porque si ustedes obtienen en un flujo de fondos semestral 25 y lo comparan con otro bono que tiene 18, pero resulta que los 18 son anuales y los 25 de ustedes son semestrales, la comparación o el análisis va a ser incorrecto. De esta duration se desprende lo que se denomina duration modificada o la volatilidad. Esto lo van a encontrar en casi todos. Si ustedes entran a cualquier página de la bolsa o de cualquier agente de bolsa, de cualquier empresa que se dedica a la comercialización de títulos, van a ver que tienen en todos los casos un número referido a la duration modificada. Que esto no es otra cosa que es una medida de sensibilidad, es la manera de medir qué tan sensible es el valor de un bono ante los cambios de la RAP.
es decir, lo que estuvimos viendo de riesgo de tasa de interés. Indica el riesgo de tasa de interés de un bono. Su cálculo es muy sencillo porque se obtiene de relacionar la duration que acabamos de calcular con 1 más la RAP. Siempre, acuérdense, el resultado que vamos a obtener es el porcentaje de cambio de valor que va a tener el bono ante un 1% de variación en la RAP. Puede que el resultado no dé exactamente igual, si ustedes quieren probarlo por ahí, porque la curva no es una curva lineal, sino es una curva exponencial. Por eso hay otro tema que es una convexidad, digamos, para poderlo corregir, pero no viene al caso. Entonces, la duration modificada indica el porcentaje de cambio del valor del bono por cada un porcentaje de variación de la RAP. Acá se puede ver mejor. Si la duration modificada nos da 1,5 como resultado, implica que si la RAP baja un 1%, el bono sube un 1,5%. Si la RAP baja un 2%, el bono sube un 3%. Acuérdense que cuando la tasa RAP baja, que está en el denominador, la cuenta nuestra siempre es el valor de un bono, es la sumatoria, ¿cierto?, de los servicios a cobrar actualizados, descontados por la tasa RAP. Es decir, la tasa RAP es un denominador. Cuando nosotros, la tasa RAP sube, ¿qué implica? Que el valor del bono, que es el resultado, el denominador sube, el valor del bono va a bajar, que es lo que se ve acá. Acá dice que si la RAP baja un 1%, el denominador que utilizamos de la fórmula para sacar el valor de un bono baja, con lo cual el resultado sube. Por eso este comportamiento inverso. La baja de la RAP implica una suba en el bono. Sigamos avanzando. Vamos a ver otro temita que es importante conocerlo, porque explica un poco el comportamiento de las tasas. Esto es lo siguiente. Nosotros venimos utilizando en todos los cálculos para evaluar un bono una RAP. Por más que decimos que es un bono a 5 años, a 10 años, tenemos una RAP única. En realidad eso no es totalmente correcto. Las RAP que nosotros utilizamos, que se utilizan, no solamente nosotros, es una simplificación, es un promedio de las RAP que deberían haber. Imagínense lo siguiente, imagínense un bono a 10 años, entonces nosotros vamos a utilizar una RAP. Pero si lo analizamos un poquito más, la RAP que nosotros tenemos hoy para ese título, que es a 10 años, es distinta de la RAP del año siguiente. Es decir, la RAP del año 1 es distinta que la RAP que tengo yo hoy, en el año 0. La RAP del año 2, seguramente, ¿no? Tal vez no mucha diferencia, pero va a ser diferente que la RAP del año 0, del año 1. La RAP del año 4 va a ser diferente de la del 3, de la del 2, de la del 5. Es decir, lo más probable es que se dé esta relación, esto que estamos viendo acá. Esas R se refieren a RAP, es decir, que las tasas del momento 1 sea distinta de la tasa del momento 2, que sea distinta del momento 3, que sea distinta del momento 4. Nosotros tomamos todas esas tasas, hacemos un promedio y utilizamos una sola tasa, que no es exactamente la exacta que debería ser, pero es una simplificación. A eso se refiere la estructura temporal. Es decir, que nosotros deberíamos hacer esa cuenta. El valor actual de un bono debería ser el flujo del año 1 descontado a la tasa del año 1, a la RAP del año 1, ¿no? El flujo del año 2 descontado a la RAP del año 2,
y así sucesivamente hasta el flujo del año N descontado a la RAP del año N. En realidad, lo importante de esto es conocer de qué depende la RAP, o sea, por qué se está produciendo este efecto. Y podemos identificar tres componentes básicos que son los que depende la RAP. Los tres componentes básicos son la tasa real, la inflación, o mejor dicho, la expectativa inflacionaria y el riesgo de tasa, que ustedes ya lo conocen por esto del plazo y del tamaño de las magnitudes. La tasa real, veamos un poquito cómo es esto, que es importante. La tasa real, ¿a qué nos referimos o qué significa tasa real? No es otra cosa que el valor tiempo del dinero puro. ¿Qué significa puro? Es el costo del dinero. El costo del dinero que surge de la oferta y la demanda. Es decir, si hay más, si el Banco Central decidió emitir más, si el Banco Central decidió absorber dinero de la plaza, es decir, ¿cómo es la oferta de dinero? La oferta del dinero establece un costo puro, un valor del dinero puro, o sea, un valor tiempo. Yo quiero dinero por un año y bueno, si la oferta que hay y demanda de dinero me dirá cuánto es el costo. Puro, no tiene nada más que eso, el dinero que hay y las ofertas de dinero y la demanda de dinero. Esto puede ser creciente o decreciente, ¿no? Una aclaración importante. Es decir, puede ser que en un momento, ¿qué pasa generalmente en nuestro país? En nuestro país, históricamente, diciembre es un mes que se necesitan más fondos, con lo cual siempre las tasas subían un poco, porque era más difícil pagar, conseguir fondos. Sería por los aguinaldos, vacaciones, no sé, pero siempre ha sido tradicionalmente un mes más caro. El dinero ha sido más caro en ese mes. Pasemos al segundo componente, la inflación, yo creo que expectativas inflacionarias es más correcto. Nosotros podemos, ¿cómo afecta esto? O sea, el nivel alto que tenemos de tasa nosotros, en nuestro país, está basado fundamentalmente en esto, en que tenemos un dinero escaso, entonces ya tenemos un valor tiempo del dinero caro, tenemos una inflación alta, entonces hay que sumarle eso a la tasa real, y tenemos un riesgo de tasa importante, digamos. Entonces, la inflación es otro de los componentes básicos de la tasa. Y la inflación también puede ser una expectativa inflacionaria creciente o una expectativa inflacionaria decreciente. Nosotros la hemos vivido en estos últimos años. A veces parecía que la inflación iba a bajar y a veces decía la inflación va a subir. Eso se suma a la tasa y establece. Yo les daría un ejemplo que por ahí los ayuda. Muchas veces se ha dado que, sobre todo se ven las colocaciones del plazo fijo en los bancos, se ha visto en los últimos 2 o 3 años, que uno por ahí quería hacer una colocación, averiguaba la tasa de una colocación a 90, a 120 días, y esa colocación era superior a si se planteaba una colocación a un plazo de un año. ¿Cómo puede ser? Si en definitiva a más largo plazo debería ser más alta la tasa. Bueno, eso está explicado por esto, ¿no? Por la estructura temporal de la tasa de interés. Evidentemente, en esos momentos, la expectativa inflacionaria de los próximos 90, 120 días era muy superior a la que se tenía dentro de un año. Entonces, la tasa acá iba subiendo, pero con tendencia a bajar. Eso es un poco lo que queremos mostrar. Pero vamos, además de estos componentes, la tasa RAP tiene varios aspectos
o situaciones que hay que considerarlas y dependen también mucho del lugar, de la coyuntura. Estas tres variables son básicas en la determinación de la tasa, RAP, pero también tenemos que considerar otras cosas más. Estas tres son las que acabamos de decir, que son las que hemos venido charlando. Pero también, ¿qué puede pasar? Que no nos paguen, o que alguien entienda que la empresa A que emite un bono tiene un riesgo de no cobrar superior a la empresa B que emite un bono exactamente similar. O sea, dos empresas petroleras en los mismos lugares, pero una tiene un riesguito más de que no pague. Entonces, a la tasa RAP hay que sumarle también este riesgo de no pagar. Se le agrega otra variable más. ¿Qué más puede pasar? La iliquidez. ¿Qué pasa? Cuando uno participa en el mercado de capitales, comprando alguna acción, algún bono, alguna ON, lo que sea, una de las características que tiene el mercado de capitales es la liquidez. Así como yo hoy compro, mañana puedo vender. ¿Qué pasa? Puede haber algunos bonos que los mercados no sean tan transparentes, no sean tan inmediatos. Es decir, no tengo un mercado tan fluido como otros bonos. Esa situación de no poderme ser líquido rápidamente también lo castiga la RAP. Es decir, el inversor va a querer una prima por esa iliquidez frente a otras bonos que son de similar riesgo, pero que no presentan esa situación de demora en el pago, ¿no? Los impuestos, una situación igual se da. ¿Qué pasa si hay bonos, digamos, un bono municipal tal vez, que tiene un buen rendimiento, que no pague impuestos municipales, por decir algún impuesto, comparado con otro bono emitido por la provincia que sí paga impuestos municipales, por decir alguna cosa impositiva? Puede ser con un impuesto nacional, puede ser por alguna desgravación por tal cosa, etcétera, etcétera. Evidentemente el inversor quiere tener un bono sin impuestos, y si tiene que pagar impuestos va a querer una tasa, va a querer sumarle un poquito a la RAP para que refleje esa situación. Esto no es taxativo, hay muchísimas situaciones que dependen mucho de las coyunturas y de los lugares que se pueden presentar. Yo creo, por ejemplo, que el tema de la jurisdicción puede generar una prima también. El tema de la jurisdicción que les decía de los tribunales que se establecen en los bonos que van a participar ante algún conflicto. Con lo último que hemos visto, cualquier inversor dice, si va a preguntar qué tiene, ¿es tribunal onshore o es tribunal offshore? Y eso puede generar también un aumento más en la tasa RAP. Como eso, se pueden presentar muchísimas situaciones. Así que con esto está más o menos completo en lo que es la RAP, que es un concepto muy importante y muy útil en todo lo que es evaluación de bonos. Ya estamos terminando, creo. Vamos a ver dos o tres temitas finales y creo que terminamos. Espero que haya sido útil lo que hemos charlado. Si me he equivocado, les pido disculpas por ahí. Calificación de bonos. Bueno, esto las empresas necesitan obligatoriamente, tienen que tener una empresa calificadora que les va a tomar su bono y les va a decir qué posibilidades o no hay que no paguen, fundamentalmente. Esas empresas están ya homologadas por la Comisión Nacional de Valores, hay un registro donde las empresas solamente pueden ir a buscar las que están en ese registro. Son todas personas jurídicas, también hay universidades, se han incorporado universidades que pueden hacer este servicio, y cada una de ellas tiene una codificación propia. Acá estamos viendo dos, como estamos viendo Standard & Poor's
y Moody's, pero por ejemplo falta Fitch. Fitch la vimos, no sé si se acuerdan en la obligación negociable que había emitido John Deere al principio, salía Fitch como calificadora y, bueno, y también pueden ser algunas universidades, ¿no? Califican únicamente el riesgo de incumplimiento, investigan la empresa, ellos se dedican a eso, digamos, son gente que está siguiendo las empresas y bueno, dice qué posibilidades tiene para pagar o no, de no pagar más que eso. Hay un tema muy importante acá sobre las calificadoras, se ha hablado mucho también del tema de la seriedad de las calificadoras, pero los inversores miran la calificación y eso influye directamente en la RAP. Si tiene una mala calificación, imaginen, van a subir, va a ser una prima más, que va a tener una prima por incumplimiento importante. Por supuesto, también las primas por incumplimiento, las primas por incobrabilidad pueden ser más altas o no, depende del nivel de calificación que tiene. Esto está en la guía y en las notas de cátedra con mucha claridad. Y para finalizar, si no me equivoco, vamos a ver la ecuación de Fisher. Fisher es un famoso economista y estadístico norteamericano del siglo XIX-XX, primera mitad del siglo XX, que desarrolló una fórmula, la ecuación de Fisher se llama, que es esta que está abajo. Esta ecuación de Fisher que sirve para separar el efecto inflacionario de la tasa RAP. Este que está acá abajo, donde dice que la RAP corriente, es decir, la RAP nominal, está compuesta por 1 más la tasa real, sin inflación, por 1 más de inflación, todo menos 1. De esta fórmula, que esta se llama ecuación de Fisher, se pueden despejar lo que es la tasa real. La tasa real, la tasa corriente descontada de la inflación, menos 1. Por supuesto que la tasa que se obtiene como tasa real se le ha sacado solamente la inflación. Las otras primas que hemos estado hablando están todas incluidas, no, solamente corrige la inflación. Bueno, yo con esto he finalizado esta primera experiencia. Les agradezco la paciencia y sepan disimular los errores o lo que no se entendió bien. Espero que sigamos así o que terminemos bien tratando de ayudarlos en el aprendizaje de esta materia que por ahí es bastante pesada. Yo les quiero pedir, eso sí, antes de terminar, que no dejen de leer la bibliografía y las notas de cátedra, que es lo que los va a realmente ayudar y dar conocimiento de la materia. Muchas gracias.